Hoy te voy a mostrar 3 técnicas que podemos usar con las plantas aromáticas como el romero, tomillo y orégano para aumentar la producción cuando las cultivamos en pequeños espacios. Y antes de empezar a trabajar con todas las plantas y la mezcla de tierra que vamos a usar, vamos a preparar este cajón, son de los que vienen las verduras. Es importante que le dejemos todas las maderas por abajo y por los costados, porque acá vamos a poner toda la mezcla que vamos a ver dentro de un ratito para que las plantas de orégano, el romero que vamos a poner y el tomillo puedan crecer mucho mejor. Voy a usar un nylon, en este caso es un nylon negro que me sobró. Este debe andar entre unos 100 a 150 micrones. Acá lo importante es que resista para que pueda contener toda la mezcla que le vamos a poner acá adentro. Y esta vez no voy a usar engrampadora. Lo vamos a tratar de acomodar para que llegue bien hasta el fondo, tratando que en las esquinas nos quede por atrás. Así lo vamos a ir ubicando y que vaya teniendo la forma del cajón. Voy a usar un poco de cinta como para que vaya agarrando la forma, siempre asegurándonos que el nylon llegue bien hasta el fondo. Y lo vamos a acomodar para que nos quede algo así. Le pongo un poco de cinta más que nada para que no se mueva, porque una vez que lo llenemos con tierra, esto aprieta hacia los costados y va a tomar bien toda la forma. Acá lo importante es que en esta primera etapa logremos que todo nos quede como si fuera una caja interna para que podamos poner toda la tierra. Y por otro lado, como vamos a estar cultivando plantas que crecen en climas mediterráneos, como puede ser, por ejemplo, en este caso el romero, hay que tener en cuenta que el sustrato no tiene que retener mucha cantidad de agua, porque un exceso de agua puede hacer que toda la planta se termine muriendo súper rápido. Más que nada estas 3 plantas que vamos a cultivar acá dentro. Y para ayudar con esta evaporación del agua que vamos a tener por acá, no solamente vamos a preparar una buena mezcla ahora, sino que también te voy a recomendar que en la parte de abajo de todo y con una tijera le vamos a hacer cortes de esta forma. Que nos quede así para que el agua se pueda ir bien rápido. Pero a esto no solamente se lo vamos a hacer en todo el fondo, sino que también te voy a recomendar que se lo hagas en los laterales para ayudar a evaporar cualquier exceso de agua que pueda llegar a retener esta mezcla que vamos a preparar. Una vez que hicimos todas estas perforaciones por acá abajo, vamos a empezar a preparar la mezcla que vamos a usar. En este caso tengo una tierra negra. Esta sería la base principal para toda la mezcla que vayamos a preparar. Lo podemos hacer 100% con tierra negra, porque son plantas que van a estar necesitando un sustrato que drene bien rápido y que no retenga nada de agua. Por otro lado, ahora te voy a dar las proporciones. Acá tengo lombricompuesto. Esto nos va a ayudar para alimentar a todas estas plantas. Y si llega a ser el caso, por ejemplo, en el que vemos que la tierra se compacta mucho o se encharca cuando estamos haciendo el riego, tengamos en cuenta que si a esto lo dejamos así como está, puede llegar a ser un problema. Entonces, lo que te voy a recomendar es que uses arena, y en este caso particular, esta ya está lavada. Esto te lo recomiendo hacer porque cuando usamos la arena que viene directamente así de los comercios, es muy probable que esta arena tenga alta salinidad, y esto puede ser un gran problema para cuando después las mezclamos con estas tierras, porque un exceso de sales puede provocar que las raíces se terminen muriendo. Y si llegas a hacer compost, por más que tenga restos de palito, a esto lo podemos usar. Más que nada te voy a recomendar que lo apliques en la capa superior del cajón, porque esto va a necesitar un tiempo más para que se termine descomponiendo toda esta materia orgánica. Tengamos en cuenta que para este tipo de plantas no es recomendable tener un suelo con exceso en materia orgánica, porque puede llegar a hacer que esto acumule mucha cantidad de agua y las raíces, tanto del tomillo y el romero principalmente, se pueden terminar asfixiando y es muy probable que se terminen muriendo. Para hacer una mezcla que me funciona bien acá en casa, aproximadamente por cada 3 partes de tierra negra podemos usar una parte de una arena que la hayamos lavado con agua y después la dejamos secar al sol, más que nada para sacar cualquier exceso que podamos llegar a tener de sales. Y le voy a agregar una parte de este lombricompuesto para que tenga una nutrición extra cuando hagamos todo el trasplante. Fíjate, esta tierra la aprieto así, y por más que la apriete fuerte, cuando la tocas
se vuelve a romper todo. Queda bien suelto y esto es lo que le gusta principalmente al tomillo y al romero. Y ahora vamos a empezar a llenar con toda esta tierra el cajón y vamos a ir apretando hacia los costados para que el nylon termine de agarrar toda la forma. Por acá tengo un poco más de la mezcla. Acá arriba es cuando le podemos agregar, por ejemplo, el compost, si llegamos a ver que tiene restos de palito. Y esto es importante que sea arriba de todo, porque acá vamos a tener mayor nivel de oxigenación y esto va a hacer que los microorganismos degraden toda la materia orgánica mucho más rápido. Y con toda esta mezcla vamos apretando hacia los costados y así vamos a lograr que el nylon vaya adoptando la forma del cajón para que nos quede más prolijo. Un poquito más, si no quedó bien mezclada la arena, aprovechamos ahora y vamos a levantar bien el nylon para que entre bien toda esta mezcla. La idea es tratar de hacer que todo llegue bien hasta arriba de todo para asegurarnos que toda la columna del cajón está bien completa con toda la mezcla y no quedaron espacios de aire. Y ahora te voy a mostrar la ubicación de las plantas. En este caso particular vamos a copiar un cajón que hice hace un año aproximadamente y trajo muy buenos resultados cuando cultivamos el orégano, el tomillo por adelante y en uno de los bordes le pusimos este romero por atrás y vamos a aplicar una técnica para que se desarrolle mucho más grandes. En el caso del tomillo, como es una planta que no necesita mucho exceso de agua y a las ramas les gusta estar más bien en ambientes aéreos, un ambiente donde no tenga exceso de humedad, lo vamos a hacer colgar hacia acá adelante para que pueda crecer mejor. En este caso la técnica sería el cultivo aéreo. Por ahí lo vamos a dejar que nos quede más que nada a nivel de la madera. Y lo vamos a cubrir todo con la tierra. Para que el tomillo cuelgue hacia este lado. A esto te lo voy a mostrar dentro de un ratito con el cajón que tiene aproximadamente un año. Y vamos a ir con una de las técnicas interesantes. En este caso va a ser el orégano. Acá te voy a recomendar que cuando compres las plantas, trata de buscar las que estén ramificadas, que estén un poquito más gruesas por abajo, porque lo que vamos a hacer ahora nosotros es tratar de enraizarlas para que invada toda esta mezcla que preparamos. En estas tierras donde las están cultivando, en la tierra en la que venden este tipo de plantas, hay que tener en cuenta que muchas veces es una tierra que se compacta mucho. Fíjate, si yo esto lo aprieto, queda muy compactado. Entonces, si al trasplante no lo vas a hacer rápido, acá te voy a recomendar que a estas plantas no las riegues muy seguido, espera a que seque bien el sustrato por arriba para darle tiempo a que se vaya todo el exceso de agua y las raíces no se terminen muriendo. Porque es normal que si yo estas plantas las dejo en la maceta donde vienen y las riego mucho, veamos que con el tiempo la hoja se pone amarilla y es muy probable que la terminemos perdiendo. Más que nada se suele ver mucho en el caso del tomillo. Este tipo de plantas siempre quiere menor cantidad de agua. Y a esta la vamos a poner bien en el centro, por acá, y acá sí es bien importante que la mezcla quede bien a ras del cuello de la planta. Para este método vamos a usar alambres que tengan aproximadamente unos 10 centímetros y a esto lo vamos a doblar por una de las puntas. Vamos a tratar de buscar los tallos que estén más gruesos. Le cosechamos las hojas más grandes, esto va para la cocina, dejando un poquito el tallo así sin nada. Vamos a usar este gancho apretando para que el tallo quede bajo tierra, así empieza a enraizar. Acá lo que te voy a recomendar, trata de buscar las ramas para hacer una que vaya para este lado, para el otro lado, de forma tal para que crezca bien todo alrededor. Acá tengo esta otra, le sacamos bien todas las hojas más gruesas y después con el gancho volvemos a apretar acá para que esta otra rama quede bajo tierra. Y así vamos a tener todos estos tallos que quedaron bajo tierra para que empiecen a enraizar y a esto se lo vamos a hacer todo alrededor de la planta. Fíjate cómo queda por arriba. Y así vamos a lograr que esta planta de orégano en realidad se multiplique mucho más rápido para que podamos cosechar más. Acá habría que bajar esta otra
pero esto no solamente lo vamos a poder hacer en este cajón, sino que también la vamos a poder hacer en macetas. Y en este caso, cuando lo hacemos en maceta, ponemos la planta bien en el centro. Y fíjate, por acá tengo uno de los ganchos que le puse para inclinar las ramas. Esta, como lleva casi aproximadamente un mes y medio, enraiza y se generan todas plantas nuevas. Así vas a poder lograr tener mucha mayor cantidad de orégano en espacios pequeños, incluyendo las macetas, para que no te falte nunca más. Y para el caso del romero, siempre les recomendaba comprar los que están bien ramificados desde la base, pero esto más que nada es recomendable cuando vamos a hacer el cultivo directamente en tierra o en macetas, para que podamos tener una copa bien abierta con el centro libre para que la planta se desarrolle mejor. Pero para esta técnica que vamos a usar hoy, y es súper efectiva, te voy a recomendar que busques un romero que tenga una rama principal con todos brotes laterales pequeños en la base. Fíjate que en este caso son brotes muy tiernos. Esto nos está dando la señal que es una planta que empezó a ramificarse hace poco. Vamos a aprovechar el crecimiento que tienen las plantas. Por lo general en la punta tenemos un ápice que es el que determina hacia dónde va a crecer la planta. Y a este ápice ahora lo vamos a inclinar de forma tal que todas las pequeñas ramas que tienen por abajo van a empezar a ser todos ápices como este que está acá arriba. De esta forma vamos a lograr que plantas que sean pequeñas, en realidad cuando hagamos el tratamiento, cada una de estas ramas que tiene por acá abajo se van a comportar como una rama principal. Y para hacer este método vamos a usar un alambre, principalmente que lo podamos doblar, que no sea difícil, pero que tenga cierta resistencia, porque con esto ahora vamos a orientar toda esta rama principal para empezar con este nuevo tratamiento. Más o menos tomamos la medida de la planta en alambre y un poquito más. Y así como está, ya lo podríamos usar, pero si llegaste a tener algún tipo de cinta como estas que se usan para floricultura, podemos envolverlo, más que nada para darle una protección extra al alambre, que en este caso particular, como el romero tiene un tallo bastante grueso, no es necesario, pero si llegas a tener algún tipo de cinta, te voy a recomendar que se lo hagas. Teniendo en cuenta también que usemos alambres que sean flexibles para no dañar todo el tallo. Y hay que tener en cuenta que si vemos un tallo muy grueso y tiene bastante resistencia, o vamos a buscar un alambre que sea más grueso, o podemos usar dos alambres juntos. Y con el alambre vamos a clavarlo al lado de la planta y empezamos a girarlo todo alrededor del tallo, tratando de no romper los brotes. Más que nada es muy probable que alguna hoja quede abajo del alambre porque tiene muchas hojas. Y acá lo importante es que a medida que vayamos doblando el alambre, también lo vamos a ir torciendo para que nos quede algo parecido a esto. Y también vamos a tratar de no apretarlo mucho para que no se estrangule. Fíjate, vengo para acá y bien lo giro así para arriba. Esto más que nada es importante que quede en la parte de abajo todo el alambre, que es la que tenemos que doblar. Por acá arriba lo vamos a dejar. Que quede justo hasta donde cambia la coloración. ¿Ves que pasa de un marrón a un verde? Hasta acá le vamos a dejar el alambre y no lo vamos a enroscar más, porque toda esta parte ya está muy joven. Cortamos y así vamos a tener todo enroscado alrededor para hacer esta técnica. Esto se usa mucho para el cultivo de bonsái, para orientar las ramas. Y acá en Miradas Biológicas lo usamos mucho para aprovechar esta técnica y hacer que todos estos pequeños brotes que tiene ahora la planta, por acá, empiecen a desarrollarse como una rama principal, y así vamos a lograr que una planta se comporte como unas 4, 5 o 6 plantas, que ahora te lo voy a mostrar en el cajón, que hace un año que lo tengo armado. Y a este romero ahora lo vamos a poner en esta punta para que la raíz tenga todo este sector para sacar el agua con los nutrientes, y la parte aérea la vamos a hacer crecer hacia allá para que aproveche toda la parte de atrás. Corremos toda esta mezcla que hicimos. Y antes de ubicarlo, vamos a tratar de ver dónde hay más ramas, de qué lado. Por este tiene muchas más. Entonces lo vamos a poner así. Tapamos bien y apretamos. Y ahora vamos a usar este alambre que le pusimos. Vamos agarrando y poco a poco vamos a ir torciendo la planta. Así como está,
cada una de estas pequeñas ramitas que tenemos a los costados ahora van a detectar que no tienen la dominancia apical de esta parte de la rama y se van a empezar a desarrollar. Esto en realidad funcionaría como si yo le hiciera una poda acá en la punta. Entonces, al faltarle el ápice, se produce un desbalance de hormonas y esto va a hacer que retome el crecimiento todas las yemas que están por abajo. Un riego le vamos a hacer a todo esto para que se empiece a activar este orégano en el centro. Usar esta técnica, practicarla en alguna maceta o en algún cajón y vas a ver cómo todo el orégano enseguida cubre todo y no se va a comportar como una sola planta. Y después, por acá atrás, regamos bien todo el romero. Así como está, te voy a recomendar que por lo menos una semana dejes todo este cajón en un lugar que tenga una semisombra, que todavía no le dé el sol directo para que las plantas se empiecen a adaptar. Y después sí te voy a recomendar que esto vaya al sol, porque cuanto mayor cantidad de sol tengamos con estas 3 plantas, se van a desarrollar mucho mejor. Tengamos en cuenta que el romero va a crecer en el fondo, esto va a invadir todo por acá en el centro, y en la punta este tomillo va a caer y va a quedar totalmente colgando. Por lo cual te voy a recomendar que el sol venga de este lado hacia el romero para que todas las plantas puedan tener buena cantidad de sol. Y ahora te voy a mostrar el cajón que hace un año que preparé. Por acá están los oréganos con esta técnica de enterrar todas las ramas 360 grados y fíjate la cantidad de hojas que tiene. Esta es la gran ventaja que tiene el orégano de cultivarlo así, es que le podemos sacar las hojas de la punta y enseguida todo el centro va a empezar a activarse, empieza a sacar nuevos brotecitos por abajo y esto hace que la planta esté constantemente produciendo. Un poco de tomillo, pero acá está el cajón que te digo que hice, es exactamente una copia al que acabamos de hacer recién. Fíjate el tomillo cuando se empieza a desarrollar bien, la cantidad de ramas que tiene. El sol le da todo de este lado, así desde la mañana hasta prácticamente las 5 de la tarde. Y después, por acá adentro, está todo el orégano, que fíjate cómo invade, y como el romero que tiene de fondo le hace un poquito de sombra, mira por acá abajo cómo se va desarrollando. Y acá atrás está este romero con la técnica que te acabé de mostrar recién. Era un romero bien flaquito y alto. Lo torcimos. Te quiero mostrar bien el tallo. Fíjate cómo va por ahí abajo. Quedó todo bien torcido. Y mira lo que pasó con las ramas. Cada una se empezó a comportar como una rama principal. Y así es que logramos tener mucha mayor cantidad de romero. Y en este caso en un cajón de verdura. Te mando un saludo grande. ¡Chau!